Pues si os parece, empezamos ya. Nada, gente, ellas son dos compañeras de la PDHA de Málaga y nos van a hablar sobre derechos y migraciones. Nada, deciros que, bueno, lo que siempre hemos dicho en otras sesiones, que vamos a grabar, esta sesión va a estar grabada, así que si tenéis amigas o lo que sea que no han podido venir o tenéis que ir antes o lo que sea, pues no os preocupéis porque en algún momento editaremos el vídeo y lo subiremos a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Esta vez no es como en las otras sesiones y ahora no hay retraso en el chat, así que todas las preguntas estamos diciendo que si podéis las hagáis por el chat para que no haya tanto lío con los micrófonos y con las cámaras y tal, que a veces interfiere mucho. Y nada, que ahora es a tiempo real, así que van a leer y van a apuntar vuestras preguntas a tiempo real, no con retraso. Y nada, ya sin más dilación, pues les doy paso a ellas para que hablen. Pues nada, muchas gracias. Bueno, en realidad ya nos has presentado, ¿no, Ángela? Yo soy Paloma, voy a dinamizar el taller de hoy y aquí tenemos a mi compañera Ángela, que se presenta ella. Hola, buenas tardes, muchas gracias a la coordinadora y a todas las que estáis por aquí. Voy a contar un poco cómo lo vamos a hacer entre Paloma y yo. Paloma os va a ir contando un poco cómo es esto del sistema de extranjería. La verdad es que es bastante complejo. Esperamos poder transmitiroslo bien. Y yo luego voy a contestar a todas las preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer son 4 bloques. Y después de cada bloque vamos a intentar contestar a las preguntas que nos hagáis en esos bloques. Entonces, os pedimos que las hagáis por el chat. Y luego entonces yo recogeré todo ese hilo y os iré contestando. De todas formas, también las preguntas, si a lo mejor un poco más específicas sobre casos, tenemos un email de la asesoría de la PDHA que os dejaremos también por el chat y ahí nos podréis hacer también preguntas. Muy bien, pues nada, sin más dilación, como me toca a mí la parte de daros un poco la catequesis, ¿no? Y Ángela la parte más divertida. Pensando un poco, ¿no? Estos días, cómo hacer con el taller, ¿no? Cómo organizarlo. Hablamos de que queríamos empezar con una reflexión inicial, ¿vale? Bueno, un par de reflexiones, una especie de posicionamiento para dejar las cosas un poco claras. El solo hecho de que exista un régimen de extranjería supone uno de los ejemplos más flagrantes de discriminación en el acceso a derechos que existen en cualquier ordenamiento jurídico, ¿vale? El régimen de extranjería se aplica a toda persona que no tiene la nacionalidad española, ¿vale? O sea, se trata de una herramienta de protección de este concepto de Estado-nación sobre el que se construye nuestra sociedad y que se sostiene en base a la otredad, ¿no? A nosotros somos porque hay un ellos, nosotros tenemos derechos porque ellos no, ¿no? Pero, ojo, no todo el mundo es sometido al mismo nivel de discriminación o de otredad, ¿no? Sabréis que cuando se habla de migraciones, pues yo qué sé, los medios, la población en general y, por supuesto, los operadores jurídicos, se habla en términos de categorías de personas, ¿no? Están los inmigrantes por un lado, los refugiados por otro, las víctimas de trata por otro lado, ¿no? Sin embargo, nosotras queremos deconstruir esa categorización, ¿vale? Y dejar claro que en este taller vamos a hablar de regímenes jurídicos a los que las personas migrantes pueden acceder o no en función de diversas razones que además no siempre tienen que ver con ellas, ¿no? O sea, tenemos el régimen comunitario, la protección internacional, el régimen de extranjería stricto sensu, ¿no? O la situación administrativa irregular. Y en este sentido, queremos destacar 2 cuestiones, ¿no? La primera es que la realidad es que la mayoría de personas migrantes van a pasar por varios de estos escenarios a lo largo de su estancia en España, por lo tanto, esa categorización no tiene ningún sentido. Y 2, que el sistema lo que va a promover es que te quedes o que acabes en el escenario de situación administrativa irregular, que es, pues, evidentemente, el menos protector, ¿no? Por tanto, bueno, os vamos adelantando que el título de este taller es un poco trampa porque, bueno, pues si algo se puede afirmar
es que ahora mismo no existe un derecho a migrar o este derecho no se respeta, ¿no? Porque tal y como este sistema está establecido con unos objetivos, ¿no? Que decimos y que si llegan, que se les devuelva, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, para aclararlo, que nos parecía muy importante tenerlo en cuenta, vamos a empezar repasando brevemente, superficialmente, los itinerarios habituales que van a seguir las personas que llegan a España, más en concreto a la frontera sur española, ¿no? Que es en el marco del que surge este taller, en función de la forma de llegada, ¿vale? Tenemos principalmente vía aérea o vía marítima. La realidad es que una gran parte del flujo de personas migrantes que llegan a España lo hacen por vía aérea, con visado de turista o con los requisitos que se les exija. Y tienen 3 meses para estar aquí antes de quedarse en situación irregular, ¿vale? Sin embargo, es lógico que las llegadas marítimas acaparen nuestra atención, puesto que, bueno, pues al final se trata de una vía tremendamente peligrosa. Teníamos unos datos que buscábamos. El año pasado llegaron casi 27.000 personas, bueno, en 2019, llegaron casi 27.000 personas por vía marítima a la frontera sur española, 585 perdieron la vida intentándolo, son menos que el año pasado, pero en mayor proporción, ¿vale? En relación con el número de llegadas, y ya van 8.000 personas muertas desde que hay registros, ¿vale? Aprovecho para decir que este viernes, el viernes 19, desde la APDH vamos a sacar la nueva edición del informe Frontera Sur 2021, ¿vale? Actualizando también estos datos, bueno, pues por si os interesa, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco la dinámica de las llegadas marítimas, ¿vale? Para que veamos a lo que se enfrentan estas personas, a lo que se enfrentáis, ¿no? Cuando llegáis, a lo largo de estos últimos años hemos ido avanzando hacia un tratamiento de las llegadas bastante parecido a lo que tenemos en Grecia o en Italia, ¿vale? Con las políticas del hotspot o de los puntos calientes. Estas políticas consisten en que se formen dispositivos en los principales puertos de llegadas, ¿vale? Que funcionan como extensiones de comisaría, es decir, son centros de detención donde las personas migrantes pueden estar hasta un máximo de 72 horas, ¿vale? La estancia en estos centros tiene una finalidad clarísima, que es recoger a todos los que han entrado al territorio de forma irregular para reseñarles a todos juntitos e incoarles un expediente de devolución de manera rápida. Y si pueden, en el caso de Marruecos, por ejemplo, expulsarles directamente. Y si no, bueno, pues ya derivarles a entidades sociales o dejarles en situación de calle, ¿no? Aquí, por cierto, destacar, como ya se ha hablado muchas veces, pero bueno, por si acaso, el trato discriminatorio que sufre la población de origen magrebí, ¿no? Que la verdad es que todos los que estamos un poco pendientes del trato en estos centros de estos CATES, ¿no? Centro de Atención Temporal de Extranjeros, es bastante, bueno, flagrante. Pero en cualquier caso, sin meternos mucho en este tema, las violaciones de derechos que suceden en estos espacios son diversas y cada una de su padre y de su madre, porque dependiendo del territorio, Algeciras, Málaga, Motril, Almería, ahora en Canarias también, ¿no? La práctica administrativa es una o es otra, ¿vale? Por suerte tenemos personas activistas, no solo de la APDH, sino también de la sociedad civil en general, que se organiza y que se encarga un poco de monitorear al final lo que sucede en estas llegadas, mejorando pues un poco la transparencia y en definitiva pues la protección, ¿no? de estas personas. Y luego, bueno, también hay otro tipo de llegadas como aquellas a Ceuta y a Melilla a través de la valla o por otros medios pues clandestinos, o las procedentes de Ceuta y de Melilla, en este caso Andalucía, en las que muchas personas, y en particular muchos niños, se arriesgan la vida, ¿no? Y la integridad física, pues a lo mejor en los bajos de un camión o de otras maneras que no nos podemos ni imaginar para poder salir de ese espacio en el que se encuentran y acceder a la península en ferries, ¿vale? Esta es un poco la visión global de cómo funcionan las llegadas, de cómo las personas migrantes pueden acceder a nuestro territorio. Si no hay preguntas concretas sobre esta introducción, pasamos al siguiente bloque. Ángela. Sí, si quieres, sí, simplemente yo iba a puntualizar un poquito eso de que ahora mismo están cambiando las vías migratorias y realmente nos estamos encontrando que la vía que está más activa ahora mismo es la que va hacia Canarias
y es la más mortal, es la que tiene más tiempo de mar en un mar más abierto, es océano, y ahora mismo se está activando esa ruta precisamente, bueno, por la subcontratación de la violencia a Marruecos, que ha limpiado todo el norte de Marruecos, de África, y entonces ahora mismo pues están llegando por esa vía más principalmente. Efectivamente. Bueno, pues un poco con este mapa en mente, ¿vale? Vamos a empezar este primer bloque por el elemento común a todo este tipo de llegadas, ¿no? Que es la situación administrativa irregular, que es la primera en la que tarde o temprano las personas se van a tener que enfrentar a ellas, ¿no? La primera cuestión que queríamos abordar es que la situación irregular, tengamos o no un expediente de expulsión, es una situación en la que la persona no existe jurídicamente, no tiene derechos, ¿vale? Y esto implica una situación de mayor vulnerabilidad frente a agresiones. Entonces, una de las principales dudas que nos llegan es, oye, pues si es que si yo estoy bajo la amenaza constante de una repatriación a mi país de origen, ¿cuándo puedo ir a la policía, no? Pues lamentablemente la respuesta es que prácticamente nunca, ¿no? Nosotros vemos que ¿para qué puedes ir a la policía sin que tengas riesgo? Para solicitar asilo, para denunciar una situación de violencia de género, para denunciar un delito de trata de seres humanos y poco más, ¿vale? Dicho esto, sí que nos parecía interesante aportar que en Andalucía y en otros territorios del Mediterráneo existe un cuerpo de la Guardia Civil que se llama la EDATI, es Equipo de Atención al Inmigrante, que precisamente se crea para dar respuesta a esta situación, ¿vale? Y en principio se compromete a recoger las denuncias que sean, oye, porque me han agredido, porque me han robado, ¿no? Cualquier tipo de denuncia sin abrir ningún procedimiento de extranjería. No lo conocemos en otros territorios, en Málaga funcionan muy bien, en cualquier caso, pues es una opción a explorar en los territorios en los que estéis presente para ver si efectivamente es un actor aliado o no, ¿no? La siguiente cuestión es, oye, mira, ¿qué pasa si la policía te para, te pide la documentación y, bueno, pues no tienes, ¿por qué? Estás en situación irregular, ¿no? Pues probablemente se produzca una detención que puede durar como máximo 72 horas y que tiene como objetivo incoar un expediente de expulsión, ¿vale? O, bueno, analizar la posibilidad de ejecutar uno existente. En este sentido, es importante que sepamos que tenemos derecho a una abogada de oficio que intente evitar esa orden de expulsión, ¿vale? Que también tenemos derecho a que nos asista una intérprete en nuestra lengua materna y no firmar nada que no sepamos lo que es sin tener a la abogada y a la intérprete delante, ¿vale? Eso es muy importante. En este sentido, nosotros también recomendamos que para ayudar a que esta abogada, bueno, que puede ser de oficio o la que designéis vosotras, ¿no? Para ayudarla a evitar la expulsión, recomendamos siempre tener una carpetita con toda la documentación relevante que pruebe, pues eso, el mínimo arraigo en el país, ¿no? Y que esa carpetita la tenga también una persona de confianza que, bueno, pues que se la pueda dar a la abogada en algún momento si estamos detenidas, ¿no? Tras estas 72 horas pueden pasar varias cosas. Pues que salga a la calle con la orden de expulsión y, bueno, pues llevar un perfil bajo, intentar recurrirla, evidentemente, por medio de esa abogada. Y en cualquier caso, pues llevar un perfil un poco bajo e intentar regularizarme en la medida de lo posible. Me llevan a un CIE, ¿no? En estos casos, como un CIE es un centro de detención, sabed que se producirá una comparecencia ante un juez, ¿vale? Que va a ser el que decrete pues el internamiento, ¿vale? Entonces aquí la abogada de oficio o la que vosotros designéis lo que tiene que hacer es intentar evitar el internamiento, ¿vale? En cualquier caso, si estamos en el CIE, pues saber que tenemos determinados derechos, ¿no? Pues eso, a asistencia letrada, a llamar por teléfono, asistencia médica, a intérprete, pues a que las mujeres y los niños estén en espacios separados de hombres adultos, ¿no? Otra cosa es que luego todo esto se cumpla, que ya sabemos que muchas veces no es cierto, ¿vale?
En el CIE se puede estar un máximo de 60 días, ¿vale? Que pueden dividirse, no tienen por qué ser todos seguidos. Y en teoría, solo podrían internarse a aquellas personas cuya repatriación es segura e inminente, ¿no? Si no, en principio no se podría. Aunque en la práctica, como sabréis, nos hemos encontrado de todo y la verdad es que los compañeros del grupo de trabajo CIES no hacen un trabajo magnífico en este sentido, demostrando que al final los CIES, por mucho que se intenten justificar con finalidades un poco diversas, se utilizan como mecanismos de dolor, de miedo y de carácter exclusivamente represivo, ¿no? Porque la cantidad de personas que están ahí sin tener cuya repatriación no tiene absolutamente ninguna viabilidad, bueno, pues es tremendo, ¿no? Finalmente nos encontramos ante el posible escenario de la expulsión, ¿vale? Cosas que queríamos comentar respecto a la expulsión. Primero que aquí encontramos todavía más discriminación, ¿vale? En función del origen. Por ejemplo, las personas de origen marroquí son expulsadas directamente en virtud pues, de un acuerdo que tienen bilateral, ¿no? Entre España y Marruecos. Que, bueno, también se están produciendo repatriaciones a vuelos de deportación a Mauritania. Ya ha habido algún vuelo a Senegal, ¿vale? Sin embargo, ojo aquí, porque no tienen por qué repatriar siempre al país de origen, ¿vale? Muchas veces decimos, solamente están repatriando a Mauritania, ¿no? También es posible repatriar a un país de tránsito. Está sucediendo, lo estamos viendo, es decir, si eres, pues no lo sé, si eres una persona que procede de Gambia y has llegado vía Mauritania y es demostrable que has llegado vía Mauritania, es posible que te expulsen directamente a Mauritania, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y también, ojo, a las redadas para rellenar vuelos de deportación, ¿vale? De vez en cuando va a haber algún vuelo, se hacen redadas por perfiles étnicos buscando determinadas nacionalidades y nada, pues simplemente hay que estar atentos. La información sobre los vuelos de deportación suele enviarse, ¿no? Por grupos activistas, solemos tener algún tipo de acceso y bueno, pues siempre es interesante estar atentos para evitarlas, ¿no? En la medida de lo posible. Este era un poco lo que queríamos comentar o los tips genéricos. Como os diremos después y os repetiremos, la cuestión de la extranjería, de la protección internacional es eterna, ¿no? Entonces hemos querido tratar de abarcar lo máximo posible con pequeños tips y no vamos a poder hablar todo en profundidad. Esto era lo que queríamos hablar de la situación de irregularidad. No sé si ahora queréis que paremos un momento, si tenéis alguna pregunta en relación a este bloque, pues genial, lo podéis ir poniendo por el chat, que está Ángela ahí pendiente. Y si no, pues pasamos al siguiente bloque y también veremos preguntas al final si se os ocurren o si las tenéis. Veo por ahí una mano levantada de Fellow Sister. No, y está en el chat. Sí, dicen que tienen dudas por el chat. Venga, pues poder ponerlas y a ver qué os podemos resolver. Mientras, lo que ha dicho Paloma lo veo imprescindible, de lo de tener siempre una carpeta preparada con toda la documentación que se haya generado aquí en España, para que en el caso de que acabemos en una comisaría, esa carpeta, ese abogado, son 72 horas, hay que correr mucho, entonces tenemos que tenerlo preparado. A ver. Preguntan que si el tema de los CIES se da en casi todos los casos. Es decir, ¿es una alternativa o es casi el primer paso? Depende muchísimo. Aquí depende muchísimo de las nacionalidades. Por ejemplo, magrebíes, marroquíes y argelinos, la verdad es que suele ser bastante casi el primer paso. Otras nacionalidades, pues ya ahí depende. También depende mucho de cómo se haya luchado por parte del abogado. Por eso también he dicho lo de la carpeta. O sea, para no acabar en un CIE, casi que lo que tenemos que demostrar es que realmente tenemos una residencia, o sea, que vivimos aquí y que no nos vamos a ir a ninguna parte, que incluso, bueno, pues podemos estar en trámites de poder regularizar, etcétera. Entonces, ahí es como la vía y también el tratar de
exponerle al juez, que es quien toma la decisión, que no se puede repatriar a esa persona, bueno, pues si es de un país que no hay acuerdo. La repatriación a país de tránsito es legal y ¿desde cuándo? Pues los acuerdos con Mauritania, por ejemplo, son bastante antiguos. No sé si de 2006, que fue cuando la crisis de los cayutos, creo que es 2006. Y bueno, lo que son acuerdos bilaterales que hace el gobierno con Mauritania, por ejemplo. Y Mauritania es que precisamente es el máximo exponente un poco de esto, porque me hemos encontrado incluso que haya llegado, por ejemplo, ahora con Canarias me han contado a mí que ha llegado gente de Mauritania y ha dicho tú y tú habéis pasado por Mauritania, porque lo digo yo. Entonces para adelante, se lo han llevado para allá. Entonces la gente la verdad es que suele esconder dentro de sus vías migratorias, por ejemplo, que se han pasado por Mauritania. Pero sí, por desgracia es legal. ¿Desde cuándo puede repatriarse a países de tránsito? Solo pues, creo que aproximadamente 2006 fue cuando se hizo el acuerdo con Mauritania. Y sobre el EDATI, ¿consideráis que es una opción garante realmente o al tratarse de Guardia Civil no hay que fiarse porque puede hacer cruce de info entre organismos, etcétera? Yo puedo hablar de la experiencia que tengo yo con el EDATI de Málaga, ¿vale? Ya no sé el resto de las provincias cómo funcionará. Realmente ellos se comprometen a realizar la denuncia en nombre de la persona, ¿vale? Entonces ni siquiera llegan a ir a comisaría, sino que lo que tienen es un teléfono por el que la pareja, porque realmente son dos, o sea, no creáis que es un grupo muy grande, no le dan mucha importancia a esto, pero se desplazan a donde esté la persona, lo que hacen es recoger la denuncia y la ponen ellos como EDATI, no la pone la persona. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que por lo menos allí funciona bien y, por ejemplo, funciona bien incluso muchas veces cuando hay denuncias sobre derechos laborales y eso luego incluso le puede servir a las personas para poder regularizar. Tengo un compañero que tiene una duda, es sudamericano y tiene un problema, mando la pregunta, no sé si lo podéis contestar ahora o después. ¿Qué conjuntos de derechos en España tienen los inmigrantes que aún han trabajado? Cuidadores, asistencia de hogar, campo, etcétera. Llevan 1, 2, 3, 4 y 5 años y más y no son capaces de conseguir un empleador que le haga contrato laboral, aun pidiéndolo y buscándolo continuamente. Bueno, luego hablaremos del arraigo laboral, ¿vale? Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero claro, si son trabajos que no han estado cotizados, etcétera, etcétera, pues bueno, son trabajos en economía sumergida y es difícil de probarlos. ¿Cómo se hace del EDATI? O sea, la EDATI está diciendo que los pícolos molan. A ver, al EDATI es lo que os digo, un teléfono, ¿vale? La cuestión, y por lo que lo hemos puesto de relieve, es sobre todo por una cosa. Realmente, cuando tú estás en una situación irregular, tienes una vulnerabilidad tremenda frente a todo. O sea, es que realmente puedes sufrir una agresión, una violación, un robo, un allanamiento, un lo que sea. Entonces, realmente tienes una vulneración absoluta. Pues hay también algunas fórmulas muy precarias y de proteger. Realmente no llega a terminar de proteger, pero nos parecía relevante ponerlo por eso, porque es que la situación es muy, muy vulnerable. Sí, bueno, y lo que hemos dicho, ¿no? Nosotras hablamos por nuestra experiencia en Málaga, que la verdad es que son muy accesibles y sí que lo consideramos un actor aliado, pero esto hay que verlo en cada territorio, hay que ver qué tipo de competencias tienen en cada territorio y explorarlo. O sea, simplemente creemos que es interesante explorarlo porque su mandato es bastante curioso, ¿no? Vale, pues yo creo que seguimos con el siguiente bloque y vamos viendo, ¿no? Que así también está siendo dinámico y es guay hacerlo por bloques. Bueno, pues estas eran las cuestiones, ¿no? Que queríamos abordar en el ámbito de la irregularidad y ahora vamos a ver pues cuáles son un poco las opciones de regularización, ¿vale? Tenemos dos vías principales, la de la protección internacional, comúnmente conocida como asilo, y bueno, pues luego las diferentes opciones que plantea el régimen de extranjería.
respecto a la protección internacional, sí que queríamos plantear que, aunque esto pueda sonar controvertido, la consideramos la única opción de regularización en el momento de la llegada, ¿vale? Me explico. La gran diferencia entre el régimen de extranjería y el de protección internacional es que este último protege frente a la devolución desde el momento en que se manifiesta, ¿vale? Por tanto, si como hemos visto, ¿no?, en el análisis de las llegadas, el momento de la llegada consiste en decidir a quién se le incoa un expediente o no, la protección internacional es la única opción real de regularización a la llegada, ¿vale? En este sentido, bueno, sabemos que la protección internacional tiene un objetivo específico, que es brindar protección a aquellas personas que no pueden volver a su país de origen, porque de volver enfrentarían pues graves violaciones de sus derechos humanos, ¿no?, por diferentes motivos que ya lo veremos. Sin embargo, es que en un sistema en el que no hay ningún tipo de opción a la llegada, o sea, la decisión al final es solicitar protección o la no existencia, como decíamos antes. Por esto, aunque pueda sonar controvertido, porque al final estás desvirtuando un poco ese sistema de protección, nosotros siempre proponemos que si en algún momento al final estás entre la espada y la pared, oye, que se utilice la protección internacional como cualquier otro recurso, que unas compañías letradas decían, de manera que hackeemos un poco el sistema, ¿no? Porque una cosa es que luego te vayan a reconocer la protección internacional o no, pero toda persona extranjera tiene derecho a plantear su solicitud y que ésta sea estudiada, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué es la protección internacional? Bueno, pues la definición la encontramos en el derecho internacional y en la Convención de Ginebra y en el caso de España en la ley de asilo, aunque aquí, bueno, no nos vamos a meter en esto, pero es importante que sepamos que aquí la Unión Europea y la normativa de la Unión Europea tiene un papel protagonista, ¿vale? Que, bueno, pues a veces no sabes si para bien o para mal, porque a cada cual peor. Pero bueno, una persona refugiada, ¿vale?, es toda aquella que debido a temores fundados, ¿no?, de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, razón de género, orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país, ¿vale? Como podemos observar, no nos vamos a meter en analizar cada elemento porque estaríamos aquí eternamente, pero luego destacaremos algunas ideas clave que nos gustaría que quedaran un poco interiorizadas después de esta exposición. Lo que sí que vamos a ver es un poco en qué consiste el procedimiento para que aquellas personas que vayan a enfrentarse a él pues lo sepan un poco, ¿no? Y unos tips, un poco como antes. En primer lugar, se coge cita para solicitar protección internacional por Internet, ¿vale? Y desde ese momento ya hay una manifestación de voluntad de solicitar asilo y, por tanto, se reconocen ciertos derechos, como decíamos antes, ¿vale? Como, por ejemplo, no ser devuelta al país de origen o que tu país de origen no sepa que estás solicitando esa protección, derecho a educación, a sanidad, acceso a servicios sociales, a ser documentada, ¿no? Con muchos tipos de documentación que ahora mismo además están cambiando y sería un poco absurdo hablar ahora mismo de qué tipos de documentación se está utilizando, ¿no? Con esa solicitud tú has manifestado tu voluntad de solicitar asilo, ¿vale? Pero la efectiva solicitud se va a formalizar con la entrega de un formulario cumplimentado y con la entrevista de asilo en comisaría, ¿vale? En esta entrevista te van a preguntar con mucho detalle datos personales, familiares, itinerario migratorio, motivos de huida del país de origen, ¿vale? Es importante que sepamos, porque hay mucha confusión al respecto, que la policía no decide si te dan la protección internacional o no, ni tampoco decide si recogen tu solicitud o no, ¿vale? Por mucho que ellos a veces quieran disuadir de que se solicite la protección internacional, ¿vale? Nos hemos encontrado con casos en los que va un chaval a pedir asilo y le dicen, no, es que los marroquíes no piden asilo. Bueno, eso ¿quién lo ha dicho? ¿Tú quién eres para decir no? Entonces, que sepamos que ellos no tienen esa capacidad, ¿vale? Ellos se tienen que limitar a recoger esa solicitud de asilo y a enviarla
a la OAR, ¿vale? A la Oficina de Asilo y Refugio, que es un organismo público en el que se estudia, quien estudia la solicitud es una persona, que esto es importante, que nunca ha visto al solicitante. O sea, ellos lo que van a hacer es leer lo que ha transcrito de la entrevista el funcionario y va a leer la documentación que se ha aportado al expediente, ¿vale? Por eso es muy, muy, muy importante preparar bien la entrevista y documentar bien la solicitud, ¿vale? En este sentido, pues cosas que podemos hacer: asegurarnos de que nos asiste un intérprete en nuestra lengua materna, aunque a veces eso tampoco es suficiente, ¿no? Pero estar acompañados de una persona, de una abogada o de una entidad, ¿no? Que trabaje estos temas y que nos haya ayudado a preparar la entrevista para que sea coherente, para que sea verosímil, para que verdaderamente expliquemos todos los requisitos que hemos hablado antes en la definición, que es una definición, pero lo que hace es traducir unos requisitos, ¿no? Para que nos aseguremos de que todo ese contenido queda reflejado en la solicitud y que queda acompañado de todos los papeles necesarios, ¿vale? De esta manera, en la OAR será, bueno, pues más sencillo que esa persona, la que está instruyendo el caso, pues tenga una opinión más favorable, ¿vale? Bueno, pasa el tiempo y la Oficina de Asilo y Refugio decide sobre esta, sobre tu solicitud y puede decidir en los siguientes términos, ¿vale? En primer lugar, puede ser una resolución positiva, ¿vale? Esto quiere decir que te reconocen el estatuto de refugiado, es decir, que cumples los requisitos que hemos visto antes en la definición, ¿vale? Pero esta resolución positiva también puede decir que, oye, no te doy el estatuto de refugiado, pero te doy la protección subsidiaria, ¿vale? Que esto, por ejemplo, se utiliza mucho con nacionales sirios, ¿no? Que es, oye, no cumples los requisitos de la definición porque no hay una persecución individualizada, pero tú no puedes volver a tu país de origen, ¿no? Aquí sucede mucho pues con los conflictos bélicos. Mira, no te doy el estatuto de refugiado, no te doy la protección subsidiaria, pero te doy razones humanitarias. Esto ya se iría fuera de la protección internacional porque está dentro de extranjería, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad. Y luego también la resolución puede ser negativa, ¿vale? Cuando la resolución es negativa, hay que recurrir siempre, ¿vale? Porque puede ser, este recurso puede servir para evitar una posible orden de expulsión, ¿vale? Tenemos un mes para recurrir por vía administrativa, 2 meses contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, ¿vale? Entonces, respecto a la protección internacional, mensajes clave que queremos o que nos gustaría por lo menos que quedaran claros sin meternos a valorar, ¿no? Todas las dimensiones de la protección internacional. 1. Hay muchos motivos por los que pedir protección internacional, ¿vale? No solo la persecución política o el conflicto, que es algo que es lo que suele estar en el imaginario colectivo. Por ejemplo, las personas de origen magrebí consideran muchas veces e incluso se les transmite esta información, ¿no? Que no son sujetos de protección internacional cuando podrían serlo perfectamente, ¿no? O sea, las razones son múltiples y además, bueno, pues a raíz de diferente jurisprudencia y de diferentes avances en materia de derechos de las personas refugiadas, pues se va avanzando y cada vez hay más motivos, cada vez hay más matices, ¿no? Segundo mensaje clave, ¿no? La diferencia entre un procedimiento de asilo acompañado por una abogada o por una entidad especializada en el tema y un procedimiento sin ese acompañamiento es brutal. Siempre pedir abogado o asesoramiento, preparar la entrevista muy, muy bien. Esto es un claro ejemplo de lo que decíamos al principio, ¿no? Que hay muchas personas que no acceden al régimen, que deberían por razones ajenas a ellos, ¿no? Y ante una administración que quiere evitar por todos los medios que se proteja a las personas. Entonces hay que ir acompañado. Hablábamos hace poco de una reunión que nos encontrábamos con entrevistas de asilo, ¿no? Dentro del expediente, que eran 2 párrafos, ¿no? Entonces, ante esa vocación de la administración por obstaculizar, necesitamos combatirlo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es muy importante.
Y por último, el último mensaje clave es que sepáis que el sistema de protección internacional ahora mismo está en pleno cambio, ¿vale? Antes las resoluciones tardaban años en llegar, ahora muchas tardan unos pocos meses y casi no da tiempo a aportar documentación sólida, ¿no? Ahora se están notificando de manera masiva por web, se lo están quitando todo un poco por sesgo de nacionalidad, no se están analizando individualizadamente las solicitudes, ¿no? Y bueno, esto está perjudicando gravemente al acceso a derechos por parte de estas personas, ¿no? Y yo creo que esto es importante que lo sepamos, que estemos atentos ante las nuevas inercias, ¿no? Y las nuevas lagunas que va generando el propio sistema. Esto era un poco la idea de lo que queríamos abordar o los mensajes clave que queríamos abordar desde el ámbito de protección internacional. Si queréis, hacemos lo mismo que antes. Hacemos preguntas o debatimos un poco sobre la protección internacional y ya pasamos al último bloque. Sí, a ver, aquí Nuria pregunta cuál de los dos recursos es más eficaz. Siempre se puede recurrir a la Audiencia Nacional, es conveniente y posible recurrir a los dos. A ver, recurrir siempre. Tenemos el plazo de un mes para recurso administrativo. El recurso administrativo, sinceramente, nunca he visto a la oficina de asilo contestar un recurso. Nunca lo han hecho. Lo que pasa es que ahí nos puede venir bien para, por ejemplo, para aportar documentación que no se había aportado antes, que se nos había quedado en la mano, o que a lo mejor por desconocimiento, por no haber tenido acceso a un abogado, lo que sea, o por que haya sido muy corto el tiempo, se puede hacer, pero nunca te van a contestar. Además, bueno, también con el recurso administrativo pues, se puede suspender la resolución. A la Audiencia Nacional se puede recurrir siempre. El plazo son 2 meses. Lo suyo, lo ideal es solicitar abogado de oficio. O por lo menos justicia gratuita con renuncia de honorarios, ¿vale? Pero por lo menos que vaya con justicia gratuita. Entonces, eso se tiene que pedir en el plazo de esos 2 meses. Y claro, por supuesto que es conveniente recurrir siempre. Hay veces que el administrativo te lo puede ahorrar, por lo que os digo, porque es que realmente nunca lo van a llegar a contestar, pero sí es una forma de que si te llega un momento en el que tengas una orden de expulsión, pues bueno, pues puedas sacar ese recurso y decir, mira, no, yo todavía estoy discutiendo mi asilo. Entonces no me puedes expulsar. ¿Vale? No hay más preguntas. Simplemente eso, que está ahora mismo en cambio, en continuo cambio, y nos estamos encontrando, bueno, pues eso, que están siendo muy, muy rápidos y sobre todo con determinadas nacionalidades. Hay otras que es que... O sea, si ya es una discriminación el ser nacional o extranjero, dentro de las diferentes nacionalidades vemos que hay muchísimas discriminaciones también. Entonces, por ejemplo, con los que más hay, que ahora mismo es Colombia, pues no se están dando prácticamente ninguno y se están despachando en muy poquito tiempo. Y entonces eso, lo ideal es iniciar el expediente pues, con toda la información, toda la que se pueda aportar. Eso sí, no es necesario tampoco aportar documentos originales, sino que simplemente con fotos, fotocopia. Además, no es un procedimiento en el que tengas que llevar una prueba plena. Hay mucha gente que ha salido literalmente por una ventana. Entonces, pero sí que por lo menos lo mínimo que podamos tener pues para darle credibilidad a nuestro relato. El plazo para recurrir a la Audiencia Nacional no se suspende con el recurso administrativo. Efectivamente, bueno, no es que se suspenda, sino que sería un recurso diferente, ¿vale? Si lo recurrimos directamente tras la denegación, la resolución, estamos recurriendo una resolución. Si ponemos el recurso administrativo, lo que os digo, o sea, yo creo que hay un gran pozo ahí en la oficina de asilo donde echan todos los recursos.
Entonces, como no nos lo van a contestar, lo que vamos a recurrir es al silencio administrativo del recurso que habíamos puesto. Y ahí lo que tenemos son 6 meses desde que lo pusimos. Cuando la Guardia Civil llega a puerto agente, ¿cuándo pueden presentarse los abogados si no hay aviso de llegada? En Almería, ¿cómo está? Sinceramente no sé decirte cómo está en Almería. Yo controlo un poquito más el tema de Málaga. Normalmente suele haber aviso de llegada, es más, hay un grupo especializado del Colegio de Abogados, que es el grupo de pateras, que la gente que está de guardia en ese grupo, pues cuando hay una llegada, la policía pues avisa a ese grupo y entonces es cuando se activan los abogados. En Almería no sé cómo está, pero supongo que también irá por el Colegio de Abogados por el turno de oficio. Entonces sí que también en Almería. hay también turno de pateras, ¿verdad? Pues sí, normalmente se presentan allí, bueno, pues una vez que todavía cuando están cuando salen ya de cate, cuando van a pasar a disposición judicial. Claro, muchas veces lo que sucede es que cuando son pocos, cuando no hay un aviso de llegada grande, lo que hacen en vez de abrir el CATE es llevarles directamente a comisaría, especialmente si son de origen magrebí. Entonces los abogados suelen atender ahí. Es verdad que con el tema COVID esto ha cambiado mucho, ¿eh? Y también, también la calidad de la asistencia letrada es bastante discutible en esos espacios. Muchas veces son espacios colectivos, no hay atención individualizada. Esto en Málaga ha sido una lucha, ¿no? Pues normalmente funciona así. Ahora mismo sí que hay una coordinación para que haya asistencia letrada en Almería también. Vale, pues si no hay más dudas, pasamos al tercer bloque. ¿Quieres decir algo, Ángela? No, continúa, tercer bloque. Vale. Hemos visto esa forma de regularización, ¿no? Que es a través de la protección internacional, y ahora vamos a ver algunas opciones que nos ofrece el régimen de extranjería, ¿no? Bueno, lo primero decir que hay muchísimas variantes, es imposible abordarlas todas, vamos a centrarnos, pues en las más habituales o por las que más nos preguntan las personas, ¿no? Pero hay una cosa que es común, ¿vale? Y es que para poder regularizarse vía extranjería es necesario pasaporte en vigor, siempre, ¿vale? Esto es muy importante. Y sin meternos a analizar cómo se hace y las peculiaridades, si no tenemos posibilidad de acceder a nuestro pasaporte, ¿vale? Está la posibilidad de la cédula de inscripción. Esto es algo que a las administraciones no les termina de gustar, ¿vale? Es una cosa bastante desconocida, pero existe esa posibilidad, ¿vale? Entonces, simplemente que os suene y que si tenéis imposibilidad de acceder a vuestro pasaporte, que sepáis que existe esa posibilidad, ¿vale? Simplemente eso. Pues vamos a ver un poco muy rápidamente en qué consisten los arraigos, ¿no? También había preguntas por ahí que tenían que ver con esto. En primer lugar, tenemos el arraigo social, que es el más habitual, ¿vale? Los requisitos son pues que puedas acreditar una estancia continuada de 3 años en España. Es importante saber que esto se puede acreditar mediante cualquier medio de prueba, ¿no? Pues desde el empadronamiento, que es lo que más le gusta a las administraciones, pero también certificados médicos, yo qué sé, sellos en el pasaporte, vida laboral, envíos de dinero, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa, vale. Después, aquí llega la cosa que nos preguntaban antes por el chat, necesitas un contrato de trabajo de 1 año a jornada completa, ¿vale? En el caso de trabajadoras del hogar, pues tenemos 30 horas en varios contratos, pero como podemos observar, es un requisito bastante difícil, ¿no? Además, en momentos de crisis, en momentos en los que el trabajo precario es la norma, ¿no? Esto se torna bastante complejo. Pasaporte en vigor, temas de antecedentes penales y luego un informe de arraigo hecho por servicios sociales, ¿vale? Para esto, pues cuando veas que vas a llegar a los 3 años, pides una cita, llevas toda la documentación
¿no? Esa famosa carpeta de la que hablaba Ángela, te hace una entrevista y elaboran pues ese informe de arraigo, ¿vale? Por otro lado tenemos el arraigo laboral. Estos son 2 años en España, que se acreditan también de la misma manera que hemos visto antes, pero se necesitan 6 meses trabajados. Problema. Claro, sois 6 meses trabajados que a lo mejor has estado trabajando en economía sumergida, ¿no? Entonces, extranjería te va a pedir que lo demuestres o con un acta de inspección de trabajo o con una sentencia judicial, ¿no? Entonces, al final lo que te están pidiendo es que denuncies a tu empleador, ¿vale? O sea, es bastante complicado, ¿no? En este sentido sí que queríamos añadir una cosita, ¿no? Que hablábamos justo antes, que está pasando mucho ahora con las personas solicitantes de asilo a los que les deniegan la protección internacional y entonces se encuentran en una situación sobrevenida de irregularidad, ¿vale? En estos casos, como los solicitantes de asilo sí que tienen derecho a trabajar, llegado un momento, pues a lo mejor sí que se encuentran con que tienen estos 6 meses trabajados legalmente y resulta que cuando se han puesto a solicitar este arraigo laboral les decían que necesitaban el acta de inspección de trabajo, la sentencia y ahora se está luchando pues en los juzgados sí que se está luchando y se está ganando que valga con la vida laboral que tienen, que han cotizado en la seguridad social y que es perfectamente una prueba normal, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, antecedentes penales, etcétera. Y luego está el arraigo familiar, pues es básicamente pues que seas padre o madre de un niño o de una niña de nacionalidad española o que tus padres lo sean, ¿no? Un poco así. Y luego nos encontramos con otros regímenes que no nos vamos a meter en ellos, pero bueno, pues son importantes tenerlos en cuenta. Tienes, por ejemplo, familiar de miembro de miembro de una persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, ¿no? A través del matrimonio, de la pareja de hecho. Aquí hablándolo decíamos que para nosotros esta es la última opción porque parece fácil, pero al final se genera una situación de dependencia absoluta que puede dar lugar y hemos encontrado casos en los que se ha dado lugar a abusos y situación de explotación y de servidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante. También tenemos otros métodos de regularización, pues como por ejemplo en el caso de las víctimas de trata por colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que esto es también otra historia. Tenemos el caso, ¿no? de la infancia no acompañada, que tiene un régimen totalmente distinto, también con sus propios obstáculos para acceder a sus derechos, ¿no? Y a una autorización de residencia. Pero bueno, en general estas son un poco las vías que nos ofrece el régimen de extranjería a grandes rasgos, ¿no? Luego, si tenéis más dudas, podemos hablarlas y luego, si tenéis dudas concretas sobre casos concretos, pues a través del mail de la asesoría también se pueden resolver. También está, por ejemplo, todo el tema de las reagrupaciones familiares, ya sea en virtud de la protección internacional o en virtud del régimen de extranjería, que son regímenes muy distintos y que también bueno, pues se accede a determinados derechos, ¿no? Pero lo mismo, podríamos estar eternamente. Entonces, simplemente para cerrar, un poco decir que como veis, aunque haya sido con estas pinceladas que esperemos que por lo menos hayamos podido ser un poco claras, ¿no? y transmitíroslo, bueno, podéis ver que es un laberinto bastante complejo. Imaginaos si encima a lo mejor no dominas el idioma o la costumbre burocrática del país, ¿no? Entonces, por eso insistimos mucho en el acompañamiento, en el asesoramiento por parte de abogados o abogadas especializados, porque verdaderamente pensamos que puede suponer una gran diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que este era el mensaje que queríamos dejar. Ahora podemos pasar también preguntas. Leo que, mira, no se había respondido antes una pregunta respecto a la Guardia Civil. ¿Hasta qué punto los traductores pueden entorpecer? Hasta todos los puntos pueden entorpecer. O sea, una de las cosas que nos estamos encontrando es
quiénes son esos traductores, ¿no? Muchas veces se subcontratan empresas, nadie sabe muy bien qué tipo de cualificaciones tienen estos intérpretes, suponen muchos problemas, por ejemplo, cuando hay cuestiones políticas. Esto nos ha pasado con personas rifeñas, ¿no? Con tema de traductores. Bueno, o sea, un intérprete puede marcar totalmente la diferencia, totalmente la diferencia. Y eso es importante que lo sepamos. Y yo creo que es algo que se está hablando ahora mismo y cada vez más. Bueno, de hecho, hace poquito desde la PDH pusimos una queja al defensor del pueblo precisamente por una interpretación que tuvo lugar en Motril, que por culpa de ese traductor, pues un grupo de migrantes acabaron en el CIE de Murcia. Y bueno, luego tuvieron eso, pues los problemas de estar en un CIE, al final acabaron pidiendo protección internacional, pero en un principio es que se lo entorpeció del todo y sí, efectivamente, puede ser muy complicado el tema de los intérpretes. Luego voy a rescatar un poco la pregunta que había dejado por ahí arriba de qué conjunto de derechos en España tienen los inmigrantes que aún trabajando, cuidadores, asistencia al hogar, campo, etcétera, llevan 1, 2, 3, 4 y 5 años o más y no son capaces de conseguir un empleador que les haga contrato laboral, aun pidiéndolo y buscándolo continuamente. Claro, el problema es que eso, que no lo pueden demostrar que efectivamente han estado trabajando. O sea, si ellos llevan ya 2 años en España y pueden demostrar 6 meses trabajados, pues se podrían acceder a un arraigo laboral. Pero claro, el problema es siempre ese, que hay que mediar denuncia por medio siempre que cuando son economías sumergidas. ¿Qué pasa? Que por una parte, pues es cierto que tú estás preguntando qué derechos en España tienen estas personas que están trabajando, porque pues es que no tienen ningún derecho en España, muchísimo menos los derechos laborales. O sea, no tienen derecho a una baja, vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, realmente hay mucha gente que se lucra de esto. Si no hubiera este sistema tan perverso de extranjería, la economía sumergida creo que sería bastante menos, o sea, sería mínima. Pero claro, como lo tenemos así, pues tomar la decisión de, vale, denuncio a la persona que me tiene empleada porque además no tengo derechos con esa persona, pero claro, voy a tener papeles y que ¿cómo? Es muy complicada esa decisión y bueno, pues si dan el paso de querer denunciar, pues efectivamente pueden acceder a una residencia por arraigo laboral. Luego también estamos con el tema ese que ha dicho antes Paloma, de las personas que no han tenido una relación laboral discutida, sino que realmente ha sido totalmente normalizada. Eso se está luchando y bueno, pues se está ganando. Efectivamente, los tribunales dan la razón. El problema que nos encontramos, la primera barrera del acceso a iniciar el procedimiento, o sea, de llegar a una persona con todos sus papeles a la oficina de extranjería y decirle, no, mira, te falta esto y por eso no te abro ni siquiera el expediente. Y entonces, claro, la persona que encima, claro, tiene que plantarse ahí y decirle, no, mira, tú me abres el expediente y si falta algo, luego me lo requieres. Y ahí es donde empezamos ya la lucha con el tema del arraigo laboral. Eso nos va a pasar en todo. Por ejemplo, también incluso con los padrones. Muchas veces el problema que tenemos de acceso a un padrón no es tanto el que nos vayan a llegar y a dar una resolución negativa del padrón, sino que es que ni siquiera nos van a abrir un procedimiento para el padrón. Entonces, bueno, pues ahí recomendamos un acompañamiento. Yo creo que, bueno, sí, estamos en Málaga. Tenemos una asesoría jurídica gratuita abierta ahí en Málaga, así que genial si podemos contactar, hacer sinergia y colaborar pues, con La Paz, pues genial, estaría súper bien. Pues si quieres luego pasamos contacto, lo que sea, y de todas formas en nuestra página podéis encontrar el teléfono que tenemos para la asesoría. Voy a ir poniendo ya por aquí también el email, que podéis escribir ahí vuestras dudas, vuestras consultas, a lo mejor más específicas,
y intentaremos ir resolviéndolas, dando citas en el caso de que sea necesario. Sí, en este sentido, de cara a la pregunta que teníamos más arriba, luego hay otras opciones que nosotras, bueno, pues no hemos planteado aquí porque también tiene que ver con otros regímenes, ¿no? Pero muchas personas de América Latina optan por la nacionalidad, ¿no? Esto hay que tener también cuidado, ¿no? Porque, o sea, lo digo por la pregunta que hacían, ¿no? Decías que tenías un compañero, que eso también es una opción, que a veces no se sabe, a veces no se conoce, con la que también hay que tener mucho cuidado, porque si no hay acuerdo de reconocimiento entre los países, pues a lo mejor, ¿no? Tienes que renunciar a algo que no sucede con América Latina, pero con otros sí. Entonces, bueno, que sepa que también puede explorar esa posibilidad. Y nada, yo creo que agradeceros a todos mucho, esperamos que haya sido interesante y algo clarificadora y que os haya gustado. Muchas gracias a las dos, de verdad, por haberos ofrecido a dar esta sesión. La verdad es que a mí me ha parecido una de las más interesantes, la verdad me ha gustado mucho. De todas maneras, vamos a guardarla en YouTube, o sea que si vosotras mismas incluso queréis volver a verla, va a estar disponible. Y os lo digo a todas también, ¿vale? Que nada, eso es todo. Nos vemos en la próxima sesión, que creo que es este domingo. No lo tengo en claro, que tengo que mirar otra vez el itinerario. Pero nada, eso, este domingo nos volvemos a ver esta vez por el canal de YouTube. Y nada, eso es todo. Bueno, muchas gracias a vosotros y encantado. Igualmente, lo mismo digo. Adiós.